¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a averiguar si me voy a ir a Paraguay. Antes que nada me gustaría agradecer a mi mamá y a mi hermano que hicieron que este estudio se vea de otra manera. Creo que ya se ve muchísimo más bonito. Y para que les voy a mentir, yo no lo ordené, ellos lo hicieron. Y también vamos a estar probando otro micrófono, pero creo que se entra un poco de ruido, así que si escuchan ruiditos por ahí es el ambiente. Hay mucho ruido aquí por mi casa, así que espero que no se note tanto. Pero ahora sí, vamos con el tema que traje a la palestra, que para responder la pregunta, ¿voy a viajar a Paraguay? No. Al menos no por ahora. Pero me enviaron una sugerencia a través de mi Telegram de un video que me puede interesar, y es los requisitos que se necesitan para viajar a Paraguay. Para los que sean nuevos en el canal, sí estoy interesado en conocer Paraguay y en viajar hacia allá, pero la verdad es que la situación económica en este momento está muy complicada, y para ser sincero está bien difícil, al menos a corto plazo. Eso no significa que no me interese este tipo de videos. Así que sin más introducción, vamos a ver de qué se trata este video. Ya saben que voy a ir haciendo comentarios de todo lo que me parezca interesante o raro, diferente o lo que sea, y que el video original lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren ir a ver, porque recuerden que yo ando haciendo interrupciones a cada rato, así que si quieren ver el video sin ninguna interrupción, vayan al original. Ahora, si quieren escuchar mis opiniones, pues vamos a ver de qué se trata este videito. Todo lo que usted necesita conocer para que su experiencia de viaje sea la mejor. Respecto a los requisitos sanitarios, desde el lunes 24 de octubre del 2022, Paraguay eliminó los requisitos sanitarios para ingresar a su territorio. No se solicita la presentación del carnet de vacunación anti-COVID ni el test negativo de COVID-19. Ya sabemos que este tipo de videos no suele ser tan atemporal porque los requisitos van cambiando dependiendo de la situación. ¿Quién se iba a imaginar que iba a existir una pandemia para pedir de requisito vacunación? Sin embargo, a partir de 2020 se empezaron este tipo de requisitos, pero dice este amigo que a partir de octubre de 2022 ya no es necesario presentar un carnet o la constancia de vacunación o lo que sea de COVID. Así que bien por eso, porque ya estoy harto de que para todo te pidan ese bendito carnet y para todas las cosas sea necesario estar vacunado. Yo estoy vacunado, evidentemente, pero ya estoy cansado también de estar escuchando que para todo se necesita eso. Para el tránsito vecinal y comercial terrestre tampoco se requiere ningún requisito de salud para el ingreso. Todo viajero nacional o extranjero que provenga de zonas de riesgo, Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela, deben estar vacunados contra la fiebre amarilla y contar con el certificado internacional de vacunación que lo acredite. A ver, de eso sí no tenía conocimiento. Ok, si venís de Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela, hay un riesgo de tener fiebre amarilla. Si les digo la verdad, no sé qué es la fiebre amarilla. Seguramente lo voy a investigar ya cuando esté editando este video, pero en este momento no lo sé. Pero bueno, supongo que es la ventaja de no ir de esos países. La verdad es que yo vengo de Guatemala, así que si en algún caso iría, pues ese requisito me lo salto. Pero no sabía. Interesante. Vamos a averiguar qué es la bendita fiebre amarilla. Respecto a los requisitos migratorios para poder ingresar a Paraguay, ¿qué exige Paraguay al momento de darle entrada a un pasajero a su país? Todos los paraguayos y extranjeros mayores y menores de edad deben registrar su ingreso y salida del país. Este trámite es gratuito y se utiliza únicamente en los puestos de control migratorio habilitados en los pasos fronterizos, terrestres, fluviales y aeroportuarios del Paraguay, ante funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones debidamente acreditados. Bueno, supongo que esto es el rollo del pasaporte, según leí, porque sí he estado investigando anteriormente acerca de cuáles son los requisitos o cómo se debe viajar a Paraguay, y creo que solo se necesita el pasaporte, y eso pues si entras al país te tienen que sellar o firmar algo así, y si salís del país de igual manera te tienen que sellar y ya estuvo, porque por lo que entiendo no hay un convenio como por ejemplo existe entre Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, que digamos al ser países vecinos tienen un trato, bueno, vamos a decirle un trato, donde no es necesario contar con un pasaporte para poder viajar entre estos mismos países, sino que solo con tu identificación, en mi caso mi identificación se llama DPI, solo con eso puedes viajar a esos países. Pero para Paraguay sí se necesita pasaporte, más creo que no visa, así que sigamos viendo. Documentos de viajes válidos. Para los paraguayos se establece un pasaporte vigente válido para cualquier destino o cédula de identidad paraguaya vigente válida para viajar dentro del Mercosur. Los documentos de viaje vencidos de ciudadanos nacionales serán admitidos como válidos solo para el
ingreso al país, no así para la salida, por lo cual deberá ser renovados para poder egresar del territorio nacional. Es decir, que para los paraguayos usted puede viajar con su pasaporte vencido, es decir, puede viajar con él vencido si es regresando a Paraguay, no para salir de Paraguay. Para salir de Paraguay tiene que tener vigencia ese pasaporte. Recomendación que su pasaporte tenga vigencia como mínimo de 6 meses al momento de usted salir del territorio o querer entrar a otro país. La parte de la cédula de identidad con la cual puede viajar un paraguayo es para los viajes en Mercosur. O sea, si tienen entonces al final un convenio, como les dije, nosotros con nuestros países vecinos y pues Paraguay con sus países vecinos. O si existe ese convenio, no sé si es exactamente igual, pero sí existe. Es decir, el paraguayo que desee ir a Chile, que desee ir a Venezuela, que desee ir a Colombia, entre los países del Mercosur, no así para viajar a otros países fuera del Mercosur. Los extranjeros residentes en Paraguay pueden viajar con pasaporte vigente o documento de identidad vigente del país de origen, válido para extranjeros oriundos de países del Mercosur que tengan como destino otro país del bloque, o cédula de identidad paraguaya vigente. Sí, pues entonces sí es similar al convenio que tenemos nosotros. Con estadía transitoria no residentes en modalidad de turismo o de negocios deben viajar con un pasaporte vigente para todas las nacionalidades y en cualquier destino, o con documento de identidad vigente del país de origen. Solo para ciudadanos oriundos de países del Mercosur que tengan como destino otro país del bloque. Los extranjeros con estadía transitoria no residentes en Paraguay, al registrar su ingreso al Paraguay, solicita el comprobante de entrada al país, sello migratorio de ingreso al Paraguay en el pasaporte o boleta migratoria expedida y sellada por inspector del DNM, y consérvelo para evitar sanciones. No serán admitidos reclamos posteriores. Esto creo que lo vimos en el video del transparaguayo. ¿Se recuerdan esa vez que vimos al argentino que viajó de Argentina a Paraguay y le dieron como un papelito y él dijo que si perdía ese papelito se le iban a complicar las cosas saliendo de Paraguay? Entonces me imagino que es eso exactamente. Y pues evidentemente el sello que ya les mencionaba al principio, el del pasaporte. De momento creo que los requisitos están bastante sencillos. El plazo de permanencia otorgado a los extranjeros con estadía transitoria no residentes puede extenderse hasta 90 días. Los extranjeros con estadía transitoria no residentes que deseen permanecer en el país por un plazo mayor del periodo otorgado a su ingreso podrá solicitar una prórroga de permanencia por una única vez, por un plazo no mayor al otorgado en anterioridad, a criterio de la Dirección Nacional de Migración. Ok, digamos que tienen hasta 90 días. Por lo que entiendo, no es como que cualquiera puede ir a quedarse 90 días, sino que depende de cómo solicitaste las cosas, puedes tener el límite de 90 días. Si digamos que de casualidad llegaste a hacer el trato con 90 días, puedes ir a hacer como un pedido de que te extiendan la permanencia por otros 90 días, que fue lo que tuviste antes. Pero si pediste, qué sé yo, 60 días, lo más que puedes pedir extra son otros 60 días. Así lo entendí yo. Cumplido el plazo de permanencia autorizado por la DNM, el extranjero deberá abandonar el territorio nacional o solicitar una residencia en el país. En caso contrario, la institución aplicará las multas y demás sanciones previstas en la ley. Sería interesante también, o sea, ya después pedir la residencia. No, o sea, no estoy diciendo que voy a pedir la residencia a Paraguay, ni siquiera sé si voy a poder viajar en algún momento, pero hace ilusión, hace ilusión. Si no, vamos a hacer así como lo hacen en Estados Unidos, que se casan con una gringa para obtener la green card. Voy a casarme con una paraguaya para obtener la red card. No sé cómo sería. Son bromas, la verdad es que está interesante. Y pues si sos extranjero que solo va de paso, pues tampoco es tanta cosa. Con que lleves tus papeles en orden, tu pasaporte y todo, pues creo que está relativamente bien. En fin, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Igual manera, pues si les hace ilusión que yo viaje a Paraguay, pues hay que seguir apoyando, hay que darle like, comentar y todo, compartir los videos para que pueda llegar más gente a esto. Recuerden que si bien a los creadores de contenido no les pagan por likes o por suscriptores, pues es de muchísimo apoyo que les den like, que comenten, que dejen su suscripción, porque eso hace que YouTube o la red que sea comparta los videos con más personas y así los canales siguen creciendo y así ustedes muestran su apoyo. Si les interesa más videos como este, vayan a echarse una vuelta en el canal. De repente les interesa algún otro video, que creo que hay muchísimos más para escoger. De igual manera, siempre les dejo mis redes sociales para que me puedan apoyar por allá si ustedes gustan. Nos vemos en otra ocasión. Les deseo un feliz día. Hasta la próxima. Chau.
I care about you and me and